Hoy es jueves 1 de abril del 2021. Estamos en Semana Santa. Vamos a ponernos en las manos de Dios y que de verdad hoy el Espíritu Santo sea el que nos hable. En verdad que el Espíritu Santo nos toque, redarguya nuestro corazón que tanto necesitamos. Vamos en esta noche a analizar, y yo le puse como título 4 enemigos de los hijos de Dios. Entonces vamos a empezar y vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en sus manos. Señor, gracias te damos en esta noche, nos ponemos en tus manos. Sabemos, confiamos, tenemos fe en que tú nos escuchas, en que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Fallamos como seres humanos, Señor, pero venimos ante tus plantas con humildad, pidiéndote que nos perdones, que nos limpies, que seas con cada uno de nosotros, Señor, por favor. Redarguye nuestro corazón, apártanos, Señor, de cualquier situación, de cualquier maldad, de cualquier mal pensamiento que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, y que no te agraden, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, para que esta oración, para que cada oración detrás de esta pantalla, ahí donde están mis hermanos, en su hogar, en su casa, en el trabajo, donde quiera que estén, Señor, ya sea también con algún amigo, algún familiar, con su familia, con su esposo, con su esposa, con cada uno de ellos, Señor, que tu presencia esté con ellos y que cada oración que sea elevada llegue hasta tu santo trono, Señor, hasta tu presencia. Ayúdanos que en esta noche, Señor, sea predicada tu palabra, que no nos salgamos de tu palabra, Señor. Eso es lo que transmitimos aquí en la Iglesia Belén, que solamente sea tu palabra, la verdad reflejada en este libro santo, que es el manual de la vida para cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, que seas tú el que hable a cada corazón, a cada mente, a cada familia, en cada hogar, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. Ayúdanos, perdónanos y límpianos por tu sangre preciosa. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a abrir la palabra de Dios y yo les invito que abran ahí su Biblia. Yo sé que usted tiene la palabra de Dios. Vamos a buscar el Salmo 5, versículo 1 y 3. Salmo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sí, hermanos, sí entendimos lo que estamos leyendo. Es muy importante que usted oiga la palabra de Dios, que escuche usted la voz de Dios. Vamos a leerlo otra vez para que se nos quede muy grabado, para que veamos qué es lo que nos dice su palabra, cuál es el mensaje. Yo creo que cada uno de nosotros empezaría con una oración. Dice así, Salmo 5, 1 a 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 5, 1 al 3. Habla de la mañana. ¿Cuántas veces cuando nosotros nos levantamos en la mañana y abrimos nuestros ojos, hacemos una oración como esta? Yo pienso que usted sí lo debe de hacer. ¿Usted lo hace? Así como dice este salmo. ¿Usted se levanta en la mañana y clama y ora a Dios? ¿De verdad sí lo hace? Porque muchas veces lo único que hacemos es quejarnos. Muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es quejarnos. Hoy vamos a analizar en esta noche 4 enemigos de los hijos de Dios. Y esos 4 enemigos, ¿sí?, son la queja, la murmuración, la justificación y la conmiseración. Y como dice este salmo, que nos levantamos en la mañana y va a oír nuestra voz y nos vamos a presentar delante de ti y vamos a esperar.
¿Sí será así? ¿Sí nos levantamos orando? Qué bueno que hay hermanos que si lo hacen, Dios les bendiga. Pero, ¿todos lo hacemos? ¿O ya cuando nos levantamos en la mañana nada más es para quejarnos? Y quejarnos y quejarnos. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ese fue su comportamiento. Y fue lo que lo llevó a vagar y morir en el desierto. Y muchas veces la iglesia actual está haciendo lo mismo. Está siguiendo el mismo patrón de quejarse y quejarse. Por eso la iglesia hoy en día está perdiéndose de muchas bendiciones. Muchas bendiciones a raíz de que los mismos enemigos de nuestra alma son los que nos hacen desviarnos. Y a veces en esas áreas de nuestra vida vivimos en derrota y en derrota. Porque desde que nos levantamos es quejarnos y quejarnos. Hoy vamos a ver estos 4 puntos, estas 4 palabras. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a empezar con el primer punto, la queja. ¿Qué es la queja? ¿Qué significa estarnos quejando? Y a veces es permanentemente. A veces nos quejamos y hablamos y decimos, y por qué me pasa esto, y por qué me pasa lo otro, y por qué a mí. Pero muchas veces es cuando tenemos un problema, pero después es como una enfermedad crónica. Se hace permanente y luego ya no se puede detener. Incluso cuando oramos hasta nos quejamos con Dios. Y en esas oraciones va implícita la queja. Y esas oraciones de una persona quejosa no las escucha Dios. Esas oraciones con queja no se escuchan en el cielo. Y a veces, como cristianos, como hijos de Dios, nos detenemos en el camino. ¿Recuerdan ustedes cuando María y Aarón se quejaron de su hermano Moisés? Lo vemos ahí en Números 12. Cuando ellos se quejaron de Moisés, Dios los estaba escuchando. Aunque ellos hablaban en secreto para que nadie los escuchara, y es cierto, nadie los escuchó, pero Dios sí los escuchó. El Señor de los cielos escuchó esas quejas. ¿Y qué le pasó a María? Le brotó lepra por haber murmurado y por haberse quejado de su hermano Moisés. El mismo pueblo de Israel se detuvo por 7 días. Se estaban recuperando de esta situación. Muchas veces cuando nosotros vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares, nos quejamos de todo, hasta nos quejamos de nada. Y el ambiente en la familia no puede ser de victoria, no puede ser de avance, no puede ser de edificación, más bien hay un estancamiento. Fíjese lo que dice ahí Números 11:1. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó Dios. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Dios y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Sabes lo que puede causar en una vida el fuego de la ira de Dios? Puede quemarla, quema esa vida, la seca, y se puede ir autodestruyendo, de tal manera que esa vida que caminaba bien con Dios, que caminaba edificándose, que caminaba en bendiciones, esa vida se vuelve árida. Es una vida que vive en el desierto. A veces son vidas que no tienen nada que dar, estériles. Y lógicamente es una vida de un cristiano sin fruto. Usted a veces ha estado cerca de una persona que está quéjese y quéjese. ¿Qué es lo que quiere usted hacer? Alejarse de ella. Pues ni siquiera Dios, sí, ni siquiera Dios quiere escuchar. Dios cierra sus oídos a las quejas. Recuerdo una vez un testimonio que escuché de una mujer de una iglesia que cada que había testimonios se quejaba. Y ahí toda la iglesia escuchaba y siempre se lamentaba de que tenía limitaciones económicas, de que estaba siempre contando que a todo el mundo, a toda la iglesia, que su marido ganaba muy poco,
que no le alcanzaba para pagar el colegio de sus hijos, que no le alcanzaba para las compras del súper, de la comida, incluso que ella tenía unos zapatos viejos y nunca tenía zapatos. En fin, siempre se quejaba y se quejaba de su condición económica. Pero esto sucedió durante muchos años y era la misma queja, el mismo testimonio. Dicen que esto duró más de 10 años y siempre era la misma historia y hasta la iglesia sabía y de qué iba a hablar. La iglesia le ayudaba, claro que sí. Los hermanos, el pastor, las hermanas oraban por esta hermana. Ahí estaban sus oraciones para que Cristo le ayudara. Y esta mujer siempre traía un semblante triste, siempre estaba inconforme con lo que tenía, pues en su corazón no había la evidencia de la gratitud para Dios. Pero imagínense, durante 10 años, y durante 10 años ella pagó las colegiaturas de sus hijos. Durante 10 años iba al súper y tenía para comer. Durante 10 años tuvo calzado. Pero no tenía la evidencia de un corazón que tenía gratitud con Dios. Vea lo que dice ahí en 1 de Samuel 2:7. Declara que Dios empobrece y Él enriquece, abate y enaltece, Él mata y da la vida. Tenemos que reconocer que nuestro problema de queja no es con las personas que están a nuestro alrededor, o con la iglesia, o con los hermanos, o con las circunstancias, ya sea en el trabajo, con la familia, etcétera. No, tenemos que reconocer que es un problema y es un asunto directamente con Dios. ¿Sí? No llevar esas quejas con los que nos rodean. No, esas quejas no deben ser con los que nos rodean. Entonces, hermano, ¿está usted diciendo que yo no puedo ni debo quejarme? Quizás usted allá detrás de la pantalla me está escuchando y surge esa pregunta. ¿No puedo entonces ni debo quejarme? No. Claro que sí. Podemos hacerlo. Podemos quejarnos, pero el punto aquí importante es a dónde y con quién lo estamos haciendo. ¿De qué me sirve o de qué sirve que usted se queje y se queje con su esposo o con su esposa o con una amiga o con un amigo, con un hermano o con una hermana? Quizás ellos no pueden hacer nada por usted. Eso sí, estoy seguro que le van a ayudar, lo van a escuchar, la van a escuchar y van a orar por usted. Y probablemente le darán palabras de aliento, pero jamás podrán darle la solución a su problema. Pero ¿sabe qué? Tenemos la bendición de que nosotros podemos orar a Dios, clamar a Dios. Él dice la palabra de Dios que nosotros debemos presentar todas nuestras cargas, todos los afanes de esta vida, ¿sí? Debemos presentárselas a Dios con acción de ruego, con acción de súplica, con acción de gracias. Sí, usted y yo podemos venir a su santuario, podemos, ahorita que estamos en línea, usted desde su casa, desde su hogar, desde donde esté, se puede hincar y puede orar. Y cuando ya esté abierta la iglesia, podemos ir a su santuario con actitud de humildad, con actitud, sí, de amor, llenos de fe, sin hipocresías. Podemos llegar ahí ante su altar y podemos orar y poder clamar a nuestro Dios. En la Biblia podemos ver muchos casos de estas situaciones. Ahí el rey David nos ha dejado una lista ejemplar y muchas oraciones, ¿sí? Recordando que esas eran oraciones inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí podemos encontrar en los salmos muchos ruegos. Nosotros podemos presentar también esos ruegos delante de nuestro Padre. Fíjese lo que dice el Salmo 142, 1 y 2. Dice, con mi voz clamaré a Dios, con mi voz pediré al Señor misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él
manifestaré mi angustia. Gloria a Dios. Dele gracias a Dios que tenemos voz, que podemos clamar a Él. Podemos nosotros en oración pedirle al Señor misericordia, que Él, sí, a Él podemos exponer nuestra queja. Delante de Él podemos manifestar nuestra angustia. ¿Y sabe qué? Él nos escucha. Eso lo sabía el rey David. Él expresaba su dolor delante del Padre. Él no temía expresar su queja ni sus angustias. Este hombre era un rey y constantemente estaba a cuentas con Dios. Él lo reconocía, él conocía, él sabía que el Señor era su Padre, él sabía que Dios era su ayudador. Él, a pesar del puesto que tenía como rey, sabía que podía venir confiadamente al trono de su gracia y ahí él no sería criticado, él no sería juzgado, porque venía para derramar su corazón delante de aquel que nos dio la vida. Así como David, usted y yo lo podemos hacer. Dios, Jesús, no nos va a criticar, no nos va a juzgar. Al contrario, Él va a saber que nosotros venimos a derramar nuestro corazón delante de su presencia, delante del que nos dio la vida. Él nos escucha y Él dará su respuesta de acuerdo a su voluntad. El Salmo 77:3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Tienes inquietudes y quejas? Decláraselas al Señor. Tus inconformidades, no tengas temor, Él sabe escucharnos, Él nos conoce perfectamente. El Señor Jesús no hablará a nuestras espaldas. Sabemos que Jesús puede entrar con toda libertad a nuestra casa, sin permiso, sin temores, ¿sí? Y Él nos habla de frente. Así tenemos que hacerlo nosotros, entrar a su casa, a su santuario, ¿sí? Con libertad, porque tenemos el permiso, sin temor, y hablarle a Jesús de lo que sentimos, de lo que nos duele, de nuestras necesidades. Solo aquellos que le conocen podrán experimentar el deleite. Nosotros podemos deleitarnos, ¿sí? Derramar nuestro corazón cuando estemos delante de su presencia, cuando nos hinquemos, cuando estemos con humildad. Nosotros podemos derramar nuestro corazón, derramar nuestras lágrimas, porque sabemos, ¿sí?, que cada palabra Él escucha, que cada palabra habrá respuesta, porque dice ahí Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y quién nos va a consolar? Cristo Jesús. Somos bienaventurados, gloria a Dios, porque podemos derramar nuestras lágrimas delante de su presencia y recibiremos consolación directa de Dios. Este es un secreto. ¿El secreto cuál es? Que todas nuestras quejas Él las escucha. Él va a dar una respuesta. Quizás no sea lo que nosotros esperamos, pero el Señor sabe por qué lo hace. Y cuando recibamos la respuesta, tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y cuando el Señor ve esa gratitud, cuando ve que fluye de nosotros, de nuestro corazón, ese agradecimiento, el Señor derramará sus bendiciones y dará a cada uno según nuestras necesidades. Entonces tenemos que aprender y ser sabios. Hagamos cesar entonces toda queja de nuestra boca, toda queja de nuestro corazón, porque el Señor ya la conoce. Yo estoy seguro que ahí donde está usted, ahí en su hogar, ahí detrás de esta pantalla, nos está escuchando usted en línea. Yo sé que usted, por lo menos, 10 razones para dar gracias al Señor de las bendiciones que usted tiene. Por lo menos 10. Yo sé que hay más, porque el Señor siempre se ha manifestado en usted. Pero muchas veces nos quejamos delante de los hombres o delante de Dios.
¿Qué prefiere usted? ¿Quejarse delante de los hombres o quejarse delante de Dios? Hermano, amigo, usted decide. Ahora vámonos al punto número 2, la murmuración. ¿Qué es la murmuración? A veces la murmuración de cada uno de nosotros es para difamar, para desacreditar, para muchas veces murmurar acerca de alguien, hablar mal de acerca de alguien, de una persona, de un hermano, de un compañero, incluso de su esposo, esposa, hijos, familia. A veces murmuramos y hablamos mal, pero lo peor es cuando el pueblo murmura contra Dios. Y eso lo hizo el pueblo de Israel, murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés. Y cuando nosotros murmuramos contra alguien o contra Dios, estamos desacreditando su poder. Fíjese lo que dice ahí en Santiago 4, 11 y 12 acerca de este punto que estamos hablando acerca de la murmuración. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué palabras tan tremendas. Esta epístola nos enseña aquel que murmura de su hermano, o aquel que murmura de la palabra, o aquel que murmura de la ley, ¿qué es lo que está haciendo? Preguntémonos, ¿quién hizo la ley? ¿Acaso no es nuestro Padre Celestial el que la hizo, el que nos la dio? Por lo tanto, si juzgamos a la ley o a la palabra de Dios, estamos juzgando a nuestro Dios. Y muchas veces tomamos el papel de juez. Y el papel de juez solo le pertenece a Dios. Además, cuando usted o yo murmuramos, estamos siendo un difamador. Nos convertimos en una persona que denigra. O sea, ¿qué quiere decir? Que desacredita, que habla mal de otro. A veces propagamos chismes o cosas malas sobre una persona, sobre un hermano. Y a veces esas murmuraciones impactan en la vida de una persona. A veces cuando hablamos mal de alguien, lo impactamos, se sienten mal y a veces hasta se van de la iglesia, incluso abandonan a Dios. Qué tristeza da cuando escuchamos a madres que juzgan a los hijos de otras madres por lo que hacen. Y juzgan y dicen, oye, tu hijo es así o es así, pero se les olvida que también ellas tienen hijos y que también esos hijos pueden llegar a desviarse en cualquier momento de su vida. A veces escuchamos con dolor cómo hay madres o padres que están preocupados por el comportamiento de un hijo ajeno, cuando lo que deberían de hacer es preocuparse por los suyos, ya que muchas veces al final son los últimos que se enteran de lo que están haciendo sus bodoques, sus niños o jóvenes en lo secreto y que ni siquiera estaban enterados los padres. Dice lo que declara Pablo ahí en Romanos 14:4. Dice así la palabra, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? Si meditamos en la palabra de Dios y en lo que estamos leyendo, si lo meditamos en nuestro corazón, a veces con esto nos será mucho más fácil entender que a veces cuando difamamos o murmuramos o hacemos un chisme, estamos en pecado delante de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que abrimos nuestra boca para murmurar de algún hermano, estamos murmurando, hablando de un siervo de Dios. Nuevamente Pablo ahí nos enseña en 1 Corintios 10 y 12, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. La palabra de Dios nos recuerda que debemos estar firmes, que no caigamos.
Recordemos la historia con Coré y sus seguidores. Aquel judío, aquella persona se había rebelado contra Moisés y Aarón. Murmuraron en contra de ellos. Incluso en esas murmuraciones instaron al pueblo contra Moisés. Les hizo creer que también ellos eran dignos de comunicarse con Dios directamente. Pero ¿sabe qué? Esto subió a oídos del Dios de Moisés. Y el Señor les dijo que presentaran 12 varas, una de cada tribu, y las dejaron en el lugar santísimo. Ahí lo vemos en Números 17:5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Incluso ahí en Números 16, 32 y 35 nos dice, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Nuestra conciencia nos habla cuando murmuramos. El Espíritu Santo redarguye en nuestro corazón cuando murmuramos. Y muchas veces es la envidia, y esa envidia nos carcome y nos lleva al siguiente paso, que es denigrar la fama del otro, hablar mal, hacer un chisme. Y eso, hermanos, no está bien delante de la presencia de Dios. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer esta palabra, estas verdades que nos llevan a que nuestro corazón debe estar limpio de esta situación. A veces hacemos que esta situación nos entristezca. Quizás en algún momento de nuestra vida estamos atravesando situaciones difíciles. Quizás en esa envidia vemos que las bendiciones llegan a otras personas, pero a nosotros no. Pero esa persona, ese hermano, pues no tiene la culpa. No tiene la culpa de que él sí reciba bendiciones y de alguna manera nosotros decimos que no las recibimos. Pero entonces no difamemos. Nosotros debemos acercarnos a Dios. Debemos hablar con Dios. Ese asunto es con Dios y usted directo, pero no con los demás. No con el hermano, no con su familia, con su esposo, con su esposa. Tenemos que entenderlo. Entonces debemos cuidar nuestras palabras. Recuerde que usted es hijo de Dios, pero también los otros hermanos a los que difamamos también son hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios peleará por cada uno de los suyos. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó sobre este punto. Y él en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amigo que me escuchas, hermano, cuida tus labios de la murmuración. No siembres chismes, no murmures. Mejor siembra misericordia para el día de la misericordia. Hermano, amigo, tú decides sobre este punto. Y vámonos al tercer punto, la justificación. ¿Qué es la justificación? A veces nosotros nos justificamos. A veces nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios, pero justificamos nuestras faltas, nuestras palabras o nuestros hechos. Recuerden que solamente el que nos justifica es Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, nosotros obtuvimos perdón de nuestros pecados. Él nos justifica así delante de nuestro Padre Celestial. Pero a veces nosotros justificamos lo que hacemos para defendernos a nosotros mismos. A veces justificamos lo que hacemos o lo que decimos. Y ante cualquier situación difícil que se nos está presentando, a veces, o cosas que hacemos que están mal delante de Dios, nos justificamos, nos defendemos. Y eso no debe de ser. Fíjese lo que dice Job 9:20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca,
Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. A veces no entendemos esta parte. A veces vienen y nos acusan o a veces hay algún defecto en nuestra área, en nuestra vida y presentamos defensa. A veces no corregimos esa parte. A veces no entendemos lo que Dios nos está enseñando. A veces llega alguna persona y nos hace alguna corrección, tiene una buena intención y a veces nos dice, oye, estás haciendo mal esto o mal aquello, y a veces lo vemos más bien como que está hablando mal de nosotros. Y a veces sabemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero no es cierto. No vemos lo que hacemos, no oímos lo que decimos. Y a veces vienen algunas personas para hacernos alguna corrección, tienen muy buena intención. A veces es nuestra esposa o nuestro esposo el que nos dice que estás haciendo alguna cosa mal. Ellos son instrumentos por Dios. Son instrumentos que vienen de parte del cielo, de Dios, instrumentos escogidos por Dios, ¿sí? Para a veces declararnos alguna verdad, algo que estamos haciendo mal, algo que nosotros no vemos o no queremos ver. Pero Jesús nos enseñó que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro propio ojo. Debemos alabar y bendecir a nuestro Dios porque Él está poniendo las personas correctas para confrontar nuestros errores. Y esa confrontación nos hace el que nosotros sigamos el caminar en Cristo. A veces es doloroso, pero tenemos que entenderlo. Se necesita tener valentía para escuchar las sugerencias, las observaciones y aún las acusaciones, porque a veces no estamos de acuerdo en lo que nos están diciendo. Oye, es que dijiste esto mal o hiciste esto mal, y nosotros pensamos que estamos haciendo bien y no queremos hacer caso. Repito, necesitamos ser valientes, pero tenemos que aprender a escuchar las sugerencias de los demás, las observaciones que nos hacen, y tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a corregir. Pero ¿saben qué, hermano? Es de cobardes el cerrar los oídos a la verdad que otros nos declaran. Dice Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. No es posible que muchas personas nos hablen de nuestros errores, y son 2 o 3 o a veces hasta 4. Y muchas veces son miembros de la familia que se quejan de nosotros y nos dan los argumentos de que estamos en un error, pero no entendemos. Y a veces el Señor nos muestra por medio de mi esposo o de mi esposa, ¿sí? Que estamos teniendo una actitud que no está bien. Y a veces incluso son nuestros padres o nuestros hermanos o algún hermano de la iglesia o hasta el pastor. Y no queremos entender. No esperemos a que el Espíritu Santo de Dios nos confronte con eso. Entonces, cuando nosotros somos valientes y aceptamos esas palabras que vienen para que nosotros podamos corregirlo, somos valientes, pero tenemos que tomar una decisión y empezar a orar y decirle al Señor, ayúdame, Señor, clamo a ti, guíame. Entonces usted confiésele sus temores, sus inseguridades. A veces nosotros levantamos muros para defendernos y chocan las palabras sabias que nos quieren decir. Pero cada día nosotros nos confrontamos en la presencia de Dios. Y a veces en nuestra vida no lo entendemos o no lo queremos comprender. Y a veces Dios tiene que hablar fuerte a nuestros oídos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nuestro caminar como hijos o como hijas de Dios, ¿sí? Es en el camino correcto trazado por Cristo Jesús. Eso es lo más importante en nuestra vida, saber que el Señor nos está usando y nos conduce por el buen camino de la sabiduría, porque es de sabios y valientes callar y aprender a corregir nuestros actos. Jesucristo es nuestro ejemplo en estas situaciones. 700 años antes de la venida de Jesucristo a esta tierra, el profeta Isaías había anunciado la actitud que él tendría ante sus acusadores. Lo dice ahí en Isaías 54:7. Dice, angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amigos, hermanos, sabemos que a veces tratamos de defendernos por nuestros propios medios, pero esto nos hace que suframos más de lo necesario, porque no hemos aprendido a reconocer que necesitamos ser transformados. Y cuando nosotros aprendemos que Cristo es el que nos está transformando, Él nos puede llevar, ¿sí?, de gloria en gloria para tener frutos agradables a Dios. Todo hijo de Dios sabe que muchas veces estar a la defensiva nos justificamos delante de las personas o delante de Dios. Pero si nos justificamos, si no entendemos, si no corregimos, jamás vamos a avanzar. Somos como esos hijos que somos malcriados, maleducados, y que esto no nos conduce a ningún lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar a Jesús, imitar al Cordero de Dios, que no abrió su boca para defenderse por él mismo, sino que fue llevado al matadero en un silencio total, esperando la defensa de aquel que lo había prometido. Él esperaba la defensa del Dios Todopoderoso. Y él cayó para que se cumplieran las promesas del Padre sobre su vida. Y el rey David lo dijo ahí en el Salmo 3:3. Mas tu Señor eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestro escudo. Él es nuestro Señor. Él es la gloria. ¿Te quieres justificar tú? ¿Tú eres el que quieres buscar tu justificación? ¿O dejas con sabiduría que nuestro Señor te justifique? Hermano, amigo, tú decides. A continuación vamos a ver el punto número 4. Todos estos puntos los estamos viendo a través de la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué es conmiseración? Es el punto número 4. La conmiseración, igual que los puntos anteriores que hemos estado viendo, a ver si los recuerda, la queja, la murmuración, la justificación, y ahora vamos a ver la conmiseración. La conmiseración es cuando nosotros tenemos compasión de nosotros mismos, tenemos lástima de nosotros mismos. Y todos estos puntos son enemigos para los hijos de Dios. Y esto nos lleva a una destrucción personal, a una destrucción espiritual. Y no solo eso, a veces tenemos pérdidas y a veces fallamos y a veces tenemos problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades. Estos son los enemigos que tenemos que luchar contra ellos. Entonces vamos a ver el punto número 4, la conmiseración. Cuando nos tenemos lástima a nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo Jesús, todos venimos con un concepto equivocado de quiénes somos. A veces nuestro carácter es inseguro porque fuimos mal formados. Muchas veces cuando nacemos, a raíz de que nuestros padres nos educaron de acuerdo a los conocimientos humanos que ellos tenían. A veces nosotros nacimos quizás con unos padres que son cristianos, pero hay muchos que nacimos con unos padres que no eran cristianos. Y a veces ellos mismos sabían quiénes eran. A veces cuando éramos niños, yo recuerdo que muchas veces en ese proceso de ir creciendo, en ese proceso humano de ir creciendo, nos enseñaron desde niños, los que son de mi generación lo recordarán, que a veces nos enseñaron y nos decían, ¿sí?, que nuestro proceso en esta vida era nacer, crecer, multiplicarse y morir. Así crecimos con esta enseñanza. Nacer, crecer, multiplicarse y morir. Y teníamos, y crecimos y avanzamos con esta idea concebida en nuestra mente, en nuestro corazón, de que esto era parte de la vida. Y así crecimos muchos. Pero cuando el Señor Jesucristo se apareció en nuestra vida, cuando el Señor Jesucristo nos perdonó,
cuando el Señor Jesucristo nos enseñó que había esperanza y había otras cosas que Él nos iba a enseñar, fue a partir de ahí que nosotros fuimos llevados a un proceso a través de la Biblia y el Espíritu Santo nos estuvo enseñando. Y aprendimos ahí de nuestro pastor, de los predicadores, de nuestros maestros, de nuestras maestras, y comprendimos muchas cosas que habíamos crecido con una falsa enseñanza. Y no digo que falsa, pero sí, era cierto. Dentro de nuestra enseñanza, cuando crecimos como niños, teníamos muy presente el nacer, crecer, multiplicarse y morir. Sí, todo esto es verdad, sí, pero cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, cuando el Espíritu Santo nos tocó, empezamos a aprender otras cosas y empezamos que la vida era otra cosa. Aquí vamos a aprender 3 cosas acerca de esto. El primer punto es, ¿quién era yo en Cristo Jesús? El segundo punto es, ¿cuál era el propósito para mí aquí en la tierra? El tercer punto es que la muerte no era el fin, sino el principio de todo. Y vamos a analizar rápidamente este primer punto. ¿Quién era yo en Cristo Jesús? A veces crecimos en una familia en donde quizás éramos 2, 3, 4, 6, hasta a veces 8, 10 hermanos en una familia. Y a veces todos ahí crecíamos en ese hogar donde había muchas presiones porque el padre trabajaba para poder suplir las necesidades de esa familia y la madre estaba todo el día también ahí haciendo la comida y estaba dedicada a que salieran adelante los hijos. Y los hermanos ahí entre pleitos y entre apoyos y unos se unían más que otros y así crecía la familia con los problemas clásicos, ¿sí? De cada hogar. Pero a veces en ese vivir nuestros padres no tuvieron tiempo para afirmarnos en la palabra de Dios. A veces ni ellos mismos quizás no habían crecido con esa realidad y con esa enseñanza de la palabra de Dios. Y nosotros crecimos como pudimos. Y sí, a veces entre conflictos, entre pleitos y diarios, quizás fuimos hasta testigos de pleitos entre papá y mamá o quizás entre hermanos con otros hermanos y a veces crecimos así en una familia, quizás huérfanos, abandonados por Dios. O más bien nosotros no quisimos acercarnos a Dios o no sabíamos o quizás no se había presentado Dios en nuestra vida. Poco a poco empezamos a aprender de esa realidad. Y quizás esa carga económica, esos problemas, quizás nos llevaron a crecer con dolor, a veces en soledad, sin Dios, sin consuelo, sin esperanza, sin tener una identidad en la cual pudiéramos crecer. Pero cuando empezamos a leer, a aprender los principios de Dios, empezamos a saber quiénes éramos en Cristo Jesús, quién podía regir en nuestra vida presente y nuestra vida futura. La palabra de Dios fue la que nos llevó a aprender, a enseñar, a caminar y fuimos empezando a descubrir una nueva vida en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A veces, cuando crecimos así, sin la dirección espiritual, nosotros nos sentíamos como lo peor. No nos sentíamos hijos de Dios. Crecimos en un mundo en el cual teníamos que pelear unos contra otros. Y así éramos en todas las circunstancias. Estábamos peleando y peleando. Pero cuando vino Cristo Jesús a nuestra vida, descubrimos, ¿sí?, que no deberíamos tener lástima de nosotros mismos. Cuando descubrimos que Dios nos amaba y que Dios podía perdonarnos. Y cuando sentimos su presencia y Él nos perdonó, nos sentimos sus hijos, sentimos que teníamos un Padre.
Y entonces ya no teníamos lástima de nosotros porque había cambiado totalmente nuestra actitud. Y cuando nosotros aprendimos, sí, y cuando nosotros escuchamos que si nosotros diéramos oído a su voz y nosotros guardáramos su pacto, nosotros seríamos un especial tesoro para él. Estas son promesas con condición. Nos está enseñando que nosotros debemos escuchar la voz de Dios, pero también debemos escuchar, ¿sí? Y guardar su pacto. Y cuando nosotros escuchamos su voz y guardamos su pacto, nosotros vamos a ser especial tesoro, vamos a ser su pueblo. Y entonces en su reino nosotros vamos a ser sacerdotes y gente santa, porque lo está diciendo nuestro Dios. Entonces ahora cambió totalmente y ahora nosotros sabemos que somos de Cristo y que somos hijos de Dios. No tenemos que tener lástima porque somos un tesoro para Dios. El segundo punto es mi propósito aquí en la tierra. Ahora ya tenemos propósitos. Lo que aprendimos de nacer, crecer, morir, sí, pero ahora mi vida tiene un propósito. Antes no lo tenía, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, ahora tenemos un propósito. Antes caminábamos sin Jesús y pasaron no sé cuántos años cuando usted aceptó a Cristo Jesús, ¿sí? Pero esperábamos al final, ¿sí? En nuestra vida era una vida sin propósitos, que nada más pasábamos, trabajábamos, estudiábamos, llegábamos a la casa, comíamos, desayunábamos, cenábamos y a veces hasta estábamos ahí viendo telenovelas y nos las pasábamos holgazaneando en una vida vacía, sin sentido. Pero ahora con Jesús, estamos en Jesús, tenemos propósitos y ese propósito es llegar al cielo, es llegar ante la presencia de Dios. Y Dios nos lleva por ese camino que nunca nos imaginamos que existiera. Y aquí estamos, caminando, ¿sí? En el camino trazado por Cristo Jesús. Y ahora sentimos en nuestro corazón que Él lo llena, porque somos parte de su familia, somos obreros de su viña, estamos trabajando para Él. El propósito, ¿sí? Que tiene Dios para nosotros es que nosotros aceptamos a Cristo, que nosotros ya tenemos la experiencia de que Él nos perdonó y ahora nosotros debemos anunciar esas virtudes de Cristo, que Dios perdona, sus maravillas, su poder, ¿sí? A través de mi diario caminar, de mi diario vivir, yo sé, yo conozco a mi Padre, entonces tenemos que anunciar ese evangelio de perdón. Ahora somos embajadores de su reino, debemos anunciar, ¿sí? Que Jesús vino a morir por usted y por mí, sí, Él murió pero resucitó al tercer día y ahora Él está en mi vida. Él me tocó, su dedo me tocó y nos perdonó. Somos instrumentos de bendición para otros. Dice Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué palabras tan maravillosas. Y seguimos, ¿quiere leer más? Sí, está en Colosenses 1:28, dice, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria a Dios. Anunciamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, con sabiduría, para que nosotros presentemos el plan perfecto de Cristo Jesús para todo hombre. Mateo 28, 18, 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Gloria a Dios. Y el tercer punto dice, y que la muerte no era el fin. No, la muerte no es el fin de cada ser humano. Es el principio de algo maravilloso, de algo glorioso. Sabemos que lo que nos espera, ¿sí?, es estar en la gloria de Dios. Y no hay palabras para describir lo que se nos narra ahí en Apocalipsis, lo que nos narra y nos enseña la Biblia. Sí, el Señor viene por cada uno de nosotros, el Señor viene por su iglesia y hay cosas maravillosas que tiene para usted y para mí. Entonces la muerte no es el fin de todo ser humano, sino que es el principio y el comienzo de algo maravilloso. Pablo dijo ahí en 2 Corintios 2, 5. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Quizás nosotros no hemos visto estas visiones gloriosas que nos relata aquí el apóstol Pablo, pero tenemos fe, tenemos la certeza, la convicción de lo que aún no hemos visto, pero que está esperándonos para ese día. Algo maravilloso, algo que no se puede describir. Y esa fe es la que nos debe de hacer para que caminemos y que estemos ansiosos para esperar todas esas maravillas que tiene Dios para cada uno de nosotros. A veces todo lo que aprendimos en nuestra niñez no era cierto. Sí era parte de la verdad de cada vida. Pero cuando aprendimos, cuando escuchamos a Cristo Jesús, cuando leemos la palabra de Dios, esta palabra nos lleva a través de un viaje celestial aquí en la tierra. Cuando nosotros leemos la palabra maravillosa, todo lo que nos espera, y con fe tenemos que esperar que todo eso se haga realidad. Es como cuando tenemos un viaje celestial aquí en la tierra. Si nos imaginamos, si nosotros nos metemos en esa lectura y nuestra mente viaja en ese viaje celestial, como le digo, aquí en la tierra, y vemos todo eso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Algo que ni siquiera nos habíamos imaginado que pudiera existir, y eso es para ti y para mí, hermano y amigo que nos escuchas. No sé cuántos años hemos pasado en la iglesia y a veces nos da dolor observar quizás que nos han dañado. Quizás hay personas que nos dañan. Quizás hay personas que quieren destruirnos y causan dolor en nuestro corazón. Y a veces, sí, nos sentimos mal. Y a veces nos damos lástima a nosotros mismos. Eso es la conmiseración. Pero hay dos modos de vivir la vida en el Señor. Quizás usted se siente lástima por usted mismo porque ha sufrido o ha tenido algún dolor muy grande y siente lástima y le da dolor. Y a veces está usted ahí lamiéndose las heridas o llorando como las muñecas feas de rincón en rincón. Pero ¿sabe qué? El Señor nos da valor. La sangre de Cristo nos ayuda para seguir adelante. Y nosotros tenemos que aprender que a pesar de ese dolor, ahí está Cristo Jesús limpiando nuestras heridas. Limpia todo nuestro pasado y tiene grandes cosas para el presente y para el futuro. Búscale, hermano. Ora a Dios, pídele. Dile, aquí estoy, Señor. Yo no quiero tener lástima de mí mismo, de lo que he hecho, sino que el Señor, ¿sí?, te ayude para que veas que son bendiciones. Dice primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Romanos 5:9 nos dice, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
No tengas compasión de ti mismo. El Señor te da grandes bendiciones. Amigo o amiga que nos escuchas en línea, tenemos dos opciones: tener compasión de nosotros mismos o valorarnos en Cristo Jesús. Tú decides. ¿Qué hemos visto en esta noche? 4 puntos importantes que son los enemigos de los hijos de Dios: la queja, la murmuración, la justificación y la conmiseración. Pero Cristo Jesús, si te acercas hoy en oración, con humildad, Él quita las quejas de nuestra vida. Ya no vamos a murmurar de otros. Ya no nos vamos a justificar a nosotros mismos, ni nos vamos a tener lástima. Porque nosotros somos tesoro especial para Cristo Jesús. Entonces ahora sí, cuando usted se levante de mañana, entonces sí, aplique lo que leímos en el Salmo 5, 1 al 3. Ya no se levante quejándose, ya no se levante murmurando, ya no se levante justificándose por sus actos y ya no se levante teniendo lástima de sí mismo. Ahora, como dice el Salmo 1:3, Salmo 5, 1:3, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a decir al Señor: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me escuchas. Y no quiero practicar o entrar dentro de estos 4 puntos que analizamos como enemigos de cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, límpiame, ayúdame a seguir adelante. Ahí donde está usted, ahí, hínquese ahí en su hogar, con su familia, donde esté, vamos a hacer una oración y vamos a decirle: Señor, quita esto de mi vida. Padre bendito, te damos gracias porque en esta noche, Señor, tú hablas a nuestro corazón y a nuestra mente. Ayúdanos a seguir adelante. A veces sabemos que esta vida, los problemas, las luchas, quizás no nos ayudan, Señor, y caemos, pero no podemos solos y lo reconocemos. Necesitamos de tu ayuda. Levántanos, límpianos, purifícanos. Ayúdanos a seguir de victoria en victoria y en esa victoria a darte la honra y la gloria solamente a ti. Sabemos que va a haber problemas, luchas, necesidades, pero también sabemos que tú estás con nosotros. Y cuando alzamos nuestra voz y cuando clamamos a ti, tú responderás, porque nuestra ayuda viene desde lo alto, viene desde el cielo y es una ayuda divina para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, Señor. No nos dejes. Gracias en esta noche, Señor, porque pudimos leer la Biblia, abrir la palabra de Dios y escucharte a ti. No al hombre, sino a ti. Gracias porque el Espíritu redarguye en nuestros corazones y nos hace cambiar y no caer en este tipo de situaciones. Gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.